Este libro de Primera de Pedro es un libro que, como hemos dicho repetidamente, se escribió en medio de dificultades, se escribió en medio de persecuciones. Los creyentes estaban padeciendo mucho a causa pues de la persecución. Ustedes pueden ver en la imagen que está atrás mío cómo es que hay un león, ojalá se vea. También hay creyentes allí orando en el medio de la arena, y al fondo hay creyentes que han sido quemados, crucificados, y eso era lo que pasaba, ¿no? En ese tiempo. Era algo común que los creyentes vivan de esa manera, vivan esas aflicciones. La persecución estaba pues todo el tiempo, en todo momento. Hemos visto entonces que en medio de las circunstancias difíciles, los creyentes deben aferrarse a las promesas de Dios. Son salvos, hay esperanza para ellos, la salvación no depende de ellos, sino de la obra de Dios en sus vidas. Y ellos mismos pues están seguros en base a la obra de Dios. Son privilegiados, ya que ni los ángeles, ni los profetas, ni otros hombres y seres personales tienen el privilegio de ser escogidos para ser salvos pues en este tiempo, ¿no? Y todo ese peso de gloria que tenemos los creyentes nos debe llevar ahora a vivir vidas que glorifiquen a Dios, como dije, aún a pesar de las circunstancias, las pruebas, las dificultades, las circunstancias difíciles. Esa imagen que está atrás mío confirmaba a los creyentes su salvación, confirmaba a los creyentes su salvación. Tremendo, ¿no? Tremendo ello. Pedro les da mandatos a ellos para vivir. Primero les dice: esperen completamente, no se distraigan, concentrados en lo porvenir, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Primera de Pedro 1:13. No se distraigan, no se dejen llevar por las circunstancias, concéntrense, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, enfocados, sobrios, esperando la voluntad del Señor. Segundo lugar, les dice: sean santos. Las circunstancias difíciles nuevamente pueden ser tentaciones hacia lo malo, ¿no? Cuando uno se enfrenta a una situación difícil, las reacciones de uno pueden llevarnos a pecar. Ellos tenían que mostrar con su vida santa, que eran hijos de Dios en medio de las circunstancias. También el hecho de alejarse de Dios en medio de las circunstancias difíciles para volver al pecado, porque en el pecado, en esa vida te va más tranquilo, no tienes tantos problemas, tantas dificultades. Tú puedes decir: bueno, entonces mejor dejo a Dios porque en esta manera voy a sufrir menos viviendo de esta forma. Entonces eso también es no vivir con santidad. Vivir con santidad porque nuestro Dios es santo, porque nuestro Señor es santo. Vamos a mirar el tercer mandato ahora. Primera de Pedro capítulo 1 versículos 17 al 21. Dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Estos pasajes, hermanos, nos resumen pues el mandato de vivir con temor a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación,
pero también nos da las razones, ¿no? Y vamos a mirar eso en esta mañana. ¿Qué le parece si me acompañan en oración para poder iniciar este tiempo pues de clase? Ya propiamente, ¿no? Entrar al tema de, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pruebas, a pesar de las aflicciones, como creyentes, nuestro mayor temor debe ser Dios. No las circunstancias, no el futuro, no lo que las personas puedan hacernos, no lo que los pueda pasar aquí. Claro que hay temor, pero nuestro mayor temor debe ser Dios. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Ayúdanos, Señor, que tu palabra haya cabida en nuestros corazones y sea, Señor, instrumento tu palabra en nuestras vidas para quebrantarnos, para afligirnos, para doblegar nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos, Padre, y te suplicamos, Señor, que tú puedas, Señor, ayudarnos a entenderla, a trazarla, a aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vivir con temor a Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación. Vamos a tratar de analizar esta expresión. Dice, en temor, ¿debo vivir con miedo? ¿Debo vivir con miedo a Dios? Uno puede pensar, ¿cómo puedo vivir con temor a Dios? Si a Dios hay que tenerle amor, Él es nuestro Padre. ¿Cómo uno puede temerle a un Padre? Vamos a mirar más pasajes que nos enseñan de este tema del temor. Y en realidad la palabra temor implica miedo, no solo respeto, sino un miedo profundo, un miedo grande a nuestro Dios. Hechos 5:11 dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ananías y Zafira habían muerto a causa de su mentira. Habían querido, habían estado buscando un reconocimiento por dar dinero. Y Dios se molestó porque para lograr ese reconocimiento ellos mintieron. Y entonces Dios los mató. Murieron. Y dice la Biblia que ese acontecimiento trajo gran temor sobre toda la iglesia. ¿Temor a qué o a quién? Temor a Dios. ¿Y temor a qué? A morir, ¿no? Entonces, el hecho de ser del castigo por el pecado aún en sus hijos, el castigo por el pecado aún en aquellos que le aman, que le temen, que sí, le siguen, ¿no? En los creyentes. O sea, Dios no es una cosa de juego, y es lo que creo que Dios quería hacer ver. Hechos 9:31. Hechos 9:31. Mire lo que producía el temor a Dios. Mire lo que producía Hechos 9:31. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mire lo que está diciendo la palabra de Dios. Mire lo que está diciendo la Escritura. Las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿La iglesia o las iglesias? Las iglesias en diferentes lugares estaban creciendo en el temor del Señor. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Pablo parece que se había convertido y terminó la persecución, y entonces las iglesias empezaron a desarrollarse. Pero mire las palabras claves. Eran edificadas. ¿Cómo es que eran edificadas? Andando en el temor del Señor, viviendo vidas con temor a Dios. El temor a Dios ayudaba a estas iglesias a ser edificadas, a crecer. El temor a Dios ayudaba a estas iglesias a crecer. O sea, el temor a Dios no es algo negativo, por el contrario, es muy positivo, es muy bueno. Cuando nosotros experimentamos pues vidas o llevamos vidas con temor a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque vamos a crecer. ¿No cree que con temor a Dios seríamos más fieles? Con más temor a Dios estaríamos allí derechitos, que con más temor a Dios estaríamos pues
firmes en la fe. Y el temor y el amor no son cosas contrarias necesariamente. Vamos a mirar algunos pasajes. Es un temor producido por experimentar el poder de Dios en diferentes circunstancias. Por ejemplo, aquí, en Hechos 19, del 14 al 17, dice: había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más, de tal manera que huyeron de la casa, desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué ha pasado? Han experimentado el poder de Dios de alguna manera, ¿no? Ellos, estos hijos de Esceva habían tratado de expulsar a un demonio y no pudieron, ¿no? No pudieron hacerlo. Pablo lo hizo, pero noten la gente experimentando esta situación de que Pablo sí pudo, pero ellos no pudieron, es decir, experimentar de esa manera. Tuvieron temor todos ellos, y noten el resultado: era magnificado el nombre del Señor Jesús. El hecho de que Pablo pudo haber hecho este milagro, esta obra maravillosa, y que estos hombres no, dio renombre al Señor Jesucristo. Las personas reconocían al Señor, las personas se acercaban a Dios en su temor. El temor a Dios hace que exaltemos el nombre del Señor. Tremendo, porque no es que uno en alguna manera uno puede pensar, no, el temor a Dios, ¿cómo va a ser temor es malo? Pero note aquí, tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Mire otro pasaje. Lucas 5, 24 y 26. Lucas 5, 24 al 26. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Qué estaba pasando? Dios estaba sanando, el Señor Jesucristo, a un paralítico, ¿verdad? Y la idea de la sanación del paralítico era para demostrar que él tenía poder para perdonar pecados. Podía sanar a alguien de algo imposible en ese tiempo, y hasta ahora, ¿no? A alguien que estaba pues lisiado de sus piernas, ¿no? Lo hizo que se levante, que vaya a su casa, y sobre todo la forma, inmediatamente, ¿no? Al instante, dice, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Miren lo que dice el 26. Sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. El temor a Dios. Noten cómo el temor al ver al Señor obrar poderosamente, ¿no? No es un temor que te hace alejarte, sino que te hace someterte. ¿Notan? Es un temor que te lleva a la adoración. Es un temor que te lleva a exaltar a Dios. No es un temor así malo, sino es un temor
que te lleva a estar en una relación o en una situación correcta con Dios. Sobrecogidos de asombro, asombrados, maravillados de repente por lo que estaban viendo, empezaron a experimentar temor al ver al Señor Jesucristo. No un miedo pavoroso de salir corriendo, sino el hecho de quedar de ver que se ha hecho una obra imposible para el ser humano. Ellos miraron con mucha seriedad las cosas al ver al Señor Jesucristo obrar de esa manera. Entonces estamos notando que el temor a Dios no es algo malo, no es algo negativo, no es algo que no hay que experimentar. Todo lo contrario, es algo que nos ayuda a glorificar a Dios, que nos ayuda a crecer, que nos ayuda pues a vivir vidas que le glorifiquen, ¿no? Miren, la santidad se perfecciona en el temor de Dios, nos dice la palabra del Señor. ¿Y qué es la santidad? Limpiarse de toda contaminación de carne y espíritu. Miren lo que dice 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionar la santidad es alejarse del pecado. ¿Y cómo uno se aleja del pecado? Con temor a Dios. Claro, ¿no? Es lógico. Si yo no temo a Dios, me voy a involucrar en pecados. Muchas veces no es que me llevo bien o con él o con ella porque no peco y no les fallo, sino es el temor a Dios el motivo por el cual uno se mantiene lo más santo posible, ¿no? Y eso es lo que debe tener cada creyente, tratar de vivir cada vez más en santidad, pero no por no fallarle a él o a ella o a ellos, sino por no fallarle a Dios, por temor a nuestro Dios. Si temiéramos más a Dios, pecaríamos menos. Es lo que nos está diciendo este pasaje. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Pecaríamos menos porque la santidad implica alejarte del pecado. Pecaríamos menos si tuviéramos más temor de nuestro Dios. Ser contristado en Dios por su palabra produce temor y santidad. Mire, cuando uno es confrontado por la palabra de Dios, cuando uno es abrumado por la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas y uno entiende cómo debe vivir, es entonces que eso produce temor en nosotros. Por ejemplo, si uno ha estado viviendo en pecado y alguien nos hace ver nuestra maldad, alguien nos hace ver nuestra necedad, entonces uno dice, bueno, no estoy viviendo bien, no estoy glorificando a Dios. Y eso produce un temor en nosotros para alejarnos de la vida que estamos llevando. Mire 2 Corintios 7:11, porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación en todo os habéis mostrado limpios en el asunto, ¿no? El hecho de haber sido contristados por Dios produjo temor en sus vidas. El hecho de haber sido contristados por Dios produjo temor en sus vidas. Y yo creo que cuando nosotros somos contristados, confrontados por Dios, eso debe producir temor en nuestras vidas. Y va a pasar, ¿no? Como dije, uno es golpeado por la palabra, uno se siente culpable, uno no se siente tranquilo, uno se siente como que ha fallado delante de Dios, y hay ese temor en nosotros, un temor bueno, un temor correcto. No es algo negativo, es todo lo contrario. Miren todo lo importante que es el temor en la vida del creyente. La sumisión a nuestras autoridades tiene como base y como límite el temor a Dios. ¿Por qué me debo someter a mis autoridades? Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué me debo someter a mis autoridades?
porque Dios lo manda. Así que si yo obedezco a Dios, le estoy temiendo. Pero ¿hasta qué punto debo someterme a mis autoridades? En tanto no salga del temor de Dios. Es decir, no debo temer más a los hombres que a Dios. Entonces, si los hombres me mandan, me piden algo que va en contra de mi creencia, en contra de mi fe, en contra de lo que Dios manda, en todo caso, entonces no debo obedecer. Si algún día nos prohíben la palabra de Dios y nos dicen que si la leemos, vamos a ser encarcelados, tendremos que seguir leyéndola. Si la predicamos, vamos a sufrir muerte o vamos a perder todo, tendremos que seguir predicándola, porque no debemos temer a los hombres, sino a Dios. Entonces, la base para sujetarse, para que una esposa se sujete a su esposo, para que los hijos se sujeten a sus padres, para sujetarnos a nuestras autoridades de gobierno, sociales, religiosas, siempre va a ser el temor de Dios. Si yo pido algo a los creyentes que va en contra de la palabra de Dios, no deben hacer caso, deben mantenerse en la palabra de Dios. Debemos recordar, sin embargo, que este temor a Dios en cualquier caso es antes de, no después de. Primera de Juan 4:18 nos enseña que el temor después de pecar lleva en sí castigo, pero el temor antes de pecar lleva amor. Entonces mire que el temor y el amor están relacionados, pero sobre todo el temor antes de pecar. El temor a Dios debe ayudarnos a alejarnos del pecado antes de pecar. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y podemos malinterpretar este pasaje, ¿no? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lo que estamos entendiendo al meditar en este pasaje es que el temor correcto, el temor apropiado, el temor sano a Dios es antes de pecar, alejarnos del pecado, no fallarle. Y de esa manera mostramos amor a nuestro Dios. Porque si yo digo que le amo a Dios pero vivo en pecado, entonces no estoy viviendo una vida que tiene temor a Dios. No estoy viviendo una vida que tiene temor a nuestro Dios. Muy bien, el temor a Dios es algo correcto, es algo que va de la mano con el amor a nuestro Dios. Nosotros no podemos decir, bueno, yo amo a Dios si estoy viviendo pues una vida impía, una vida pecaminosa, y menos puedo decir que temo a Dios si estoy viviendo una vida de esa manera. Así que el otro lado es el vivir pecando y luego, bueno, me arrepiento y etcétera, y tengo temor a Dios, claro. Pero ahí estoy comenzando, ¿no? En un creyente lo que se espera es que el temor a Dios nos aleje del pecado, nos aleje del pecado. Dos razones poderosas para vivir en temor aquí en este tiempo. Todo el tiempo de nuestra peregrinación debemos vivir con temor. Imagínense los creyentes a mi tras, ¿no? Ahí en la imagen. Tenían que vivir con temor aquí. Ver a un león, ver a sus amigos, a sus familiares siendo quemados, ver a sus niños, a todos ellos padecer y hasta morir. Temor, ¿no? Tremendo lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cobra una dimensión diferente, porque para nosotros la vida es más tranquila de alguna manera. No sufrimos lo que ellos sufren, no experimentamos lo que ellos experimentan. A ellos le está diciendo Pedro, no teman mucho a los hombres, teman más a Dios, teman más a Dios. Y entonces la fe se expresa de esa manera. Dos razones poderosas. La primera razón, noten por favor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera razón, nuestro Padre es juez justo.
Y nuevamente el apóstol Pedro coloca a la persona de Dios como nuestra motivación. Nuestro Padre es santo, debemos ser santos. Pero aquí nuestro Padre es juez. El miedo, ¿verdad? Nuevamente, uno no solo se trata de respeto, sino de temor a alguien que aplica castigo. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dios es un juez justo. ¿Qué significa eso? Que no va a pasar por alto ni la más mínima falta. Porque si no, no sería justo. Pues un 99.99999% justo no es igual a un 100% justo. Nuestro Dios es 100% justo. Si Dios tuviese un 0.000000000 n veces 0, 1% de injusticia, ya no sería justo. Ya tuviera algo de imperfección. Entonces Dios no va a pasar por alto los pecados. Él va a juzgar los pecados. Ahí dice, y eso debe llevarnos, el hecho de considerar a un Dios que es juez justo, a un Dios que juzga según la obra la obra de cada uno, debe llevarnos a nosotros a experimentar temor. Respeto no, temor a que ese juez nos castigue, temor a que ese juez nos condene, temor a que ese juez, pues de alguna manera experimentemos, ¿no?, algún tipo de castigo de parte de Él. Su juicio es igual, sin acepción de personas. Él no tiene preferidos. Su juicio es objetivo, no es en las intenciones, es en las obras. Y es que las intenciones, los pensamientos, a la corta o a la larga, se expresan en obras. Y es personal. Es personal, es decir, cada uno. Dios va a juzgar la obra de cada uno. No yo por mis hijos, ni mis hijos por mí, sino la obra de cada uno. Entonces, Dios no va a pasar por alto las cosas. Y eso debe producir en nosotros temor. Miren, aún siendo hijos de Dios, aún siendo creyentes, aún experimentando el sufrimiento, porque Pedro les está escribiendo a estos creyentes que están experimentando sufrimiento, aún sufriendo todo lo que están sufriendo, ellos debían entender que no hay excusa para fallar a Dios, porque Dios hace todo sin acepción de personas en cuanto a su juicio. Y a nosotros, sus hijos, también Él va a tratar de perfeccionarnos en ese día, pues en ese día del de juicio que Él va a tener también con los creyentes. Él va a recompensar a cada uno según sus obras también, ¿no? No es un juicio para condenación, obviamente, los creyentes, sino es un juicio para recompensas, para premios, y pérdidas de premios. Pero Pablo dice, pensando en ese tribunal de Cristo, dice, conociendo pues el temor del Señor. Él tiene temor de que un día se va a encontrar con el Señor y Dios va a juzgar su vida. No para condenarle, pero qué tremendo, ¿no? O sea, aún cuando no estamos bajo condenación, los hijos de Dios, el encontrarse con un Dios santo, con un Dios que juzga, debe producir en nosotros el temor. Primera razón para el temor: nuestro Padre es juez justo. Segunda razón para el temor: lo costoso de nuestra salvación. Y es que cuando uno vive en el pecado, cuando uno no teme a Dios, de alguna manera está menospreciando lo que Dios ha hecho para que tengamos esta condición de salvados, de inocentes, de santos delante de Él a través de Jesucristo. Y uno tiene que entender que cuando uno vive en pecado está menospreciando la obra de Dios. No está poniendo en valor lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que debemos reflexionar en nuestra condición. Si nosotros vivimos vidas que desagradan a Dios, no estamos valorando lo que el Señor ha hecho por nosotros. Miren lo que el Señor ha hecho. Sabiendo, dice versículo 18, que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Debo considerar el precio del rescate, el pago hecho por Cristo. Dice, fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. El oro y plata, por más valiosos que sean para nosotros, no hay comparación con lo más valioso que hay, que es la sangre de nuestro Señor derramada. Noten, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, incorruptible, preciosa, valioso, costoso, honorable, preciado, ¿no? En contraste con cosas valiosas pero corruptibles. El oro y la plata son valiosos pero perecen. En cambio, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no se devalúa, se mantiene allí, es el pago justo que Dios necesitó para el perdón de pecados. Versículo 19 dice, como un cordero sin mancha y sin contaminación, perfecto para el sacrificio, sin defecto, sin pecado. Como en el contexto judío, en la sangre del animal había remisión de pecados. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces noten lo costoso de nuestra salvación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Saber ya destinado significa que ya era sabido, conocía anticipadamente, escoger de antemano, escoger desde un principio. Desde un principio el Señor Jesucristo fue apartado por Dios para pagar por nuestros pecados. Es decir, no es algo circunstancial o del momento, sino que el derramamiento de sangre de Jesucristo por la humanidad y por mi persona, por tu persona, fue algo preparado por Dios. Dios, de alguna manera, aunque la salvación es para todos, está al alcance, es personal, en el sentido de que Dios se preocupó por usted. Dios se preocupó por mí y Jesucristo hizo el pago por sus pecados. Claro que por el pecado de todos, por los míos, por los vuestros, pero hizo el pago por mis pecados, por tus pecados. Y eso es lo que creo que está tratando de dar a entender este pasaje. Yo debo vivir con temor a Dios porque no solamente tengo un Dios que es juez justo, que no va a tener por inocente al culpable, sino que ha habido un pago que se ha hecho para vivir una vida piadosa. Un pago muy grande, un pago que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, su sangre. Versículo 20 al 21, pero manifestado en los postreros tiempos por vosotros los creyentes. Esto implica que la obra de Cristo ha sido parte de un plan desde antes de la creación y que cada uno de nosotros estuvimos en la mente de Dios. Hay un orden en los tiempos, todos los cuales son prefijados por Dios. Nosotros tenemos el privilegio de ser parte de la iglesia, ¿no? Y en este tiempo, esta última parte ya terminando, dice, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Toda la obra redentora, la obra de rescate a través de la sangre de Cristo, es parte del plan eterno de Dios. Por lo tanto, cuando yo me sujeto a Dios y a su deseo de santidad, como es parte de su plan, estoy demostrando fe y esperanza en Él. Pero si yo no busco la santidad, no empiezo a caminar para ser santo y no vivo en temor a Él, estoy rebelándome contra el plan de Dios. Por lo tanto, mi fe y esperanza no está en Dios, sino en nuestra cosa terrenal y temporal. Es decir, cuando yo vivo una vida con temor a Dios, estoy dando valor al sacrificio hecho por Cristo.
y estoy aferrándome a la voluntad de Dios. Mi fe y mi esperanza están en Dios. ¿Cómo yo sé que tu fe y tu esperanza están en Dios? Por la vida que llevas. No por lo bonito que cantas, no por cómo te vistes necesariamente. Sí, también por cómo te vistes. Pero no por el hábito que llevas, por las apariencias, eso quiero decir, sino por tu vida piadosa. Y eso implica pues todo, ¿no? Las formas de hablar, de vestir, de ser, tu carácter, cómo te conduces en el trabajo, en la casa. Todo ello tiene que ver con demostrar que tu fe y esperanza están en Dios. Y automáticamente, si yo no estoy viviendo una vida con temor a Dios, no estoy entendiendo que mi Padre es un juez justo y que va a castigar al culpable, así sea pequeñito su pecado. Y en segundo lugar, no estoy valorando lo que Cristo ha hecho por mí. Tremendo mensaje. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de las angustias, en medio de los pesares, los creyentes de este primer siglo que experimentaban persecuciones por ser creyentes, debían tener su esperanza puesta en Dios, no en este mundo. No distraerse, confiar completamente en lo porvenir. Versículos 13, versículos 14 al 17. Buscar la santidad, ser santos, porque su Padre es santo, porque Dios es santo, ¿verdad? Al 16. Y el 17 al 21 nos enseña que debían no solo ser santos, debían esperar en Dios, sino también debían de vivir con temor a Dios. Miren, en medio de las dificultades uno puede distraerse, desenfocarse. No, espere en Dios. En medio de las dificultades uno puede pensar que es una puerta abierta para pecar, para reaccionar mal, para actuar pecaminosamente. Y en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, uno puede de alguna manera temer más a lo porvenir, a las personas, a las circunstancias que a Dios. Como ahora, más le tememos a la enfermedad que a Dios. Y nos cuidamos, nos protegemos, pero así tememos a Dios en esa dimensión. Y es algo en lo cual nosotros podemos reflexionar. Así es nuestro temor a Dios, como nuestro temor a la muerte. Más debe ser nuestro temor a Dios. Y eso nos va a llevar a alejarnos del pecado. Nuestro Dios es juez justo y Él ha pagado un alto precio para nuestra vida. Así que debemos tener temor de Él. Que Dios nos ayude a vivir vidas pues que le glorifiquen. Y si estamos pasando por pruebas, recordar eso. Nuestra esperanza debe estar en lo porvenir. No hay excusa para pecar. Y a pesar de las circunstancias, nuestro mayor temor debe ser Dios, debe ser nuestro Padre. Oremos para terminar este tiempo de clase de adultos y de jóvenes en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por este estudio precioso de Primera de Pedro. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir vidas que te agraden en este tiempo. Como pecadores, Señor, estamos propensos a pecar, a fallar. Pero te pedimos, Señor, que en este día tú, Señor, puedas obrar en nuestras vidas y ayudarnos, Señor, a entender tus caminos y crecer, Padre bueno celestial. Te pedimos, Señor, que quizás estamos viviendo vidas que no te agradan, que nos ayudes a reflexionar, y más si estamos pasando por pruebas, que nos ayudes, Señor, a meditar, a reflexionar en nuestros caminos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos. Estamos viviendo tiempos donde podríamos estar sufriendo aflicción, pero todavía no estamos sufriendo por Cristo. Y si alguno de ustedes ya está sufriendo por ser cristiano, recuerde, no se distraiga, concéntrese en Dios, enfóquese en la esperanza por venir. Segundo, manténgase en santidad. No hay excusa para fallar. Y tercero, si usted está viviendo para la gloria de Dios, está viviendo pruebas por causa de Cristo, en su casa, en su trabajo, en su familia, recuerde,
témale más a Dios que a las circunstancias, que a las personas, porque Dios es un juez justo y Él ha pagado un alto precio por nuestras vidas. Que Dios nos siga ayudando.